Lo leo y no me dejo de asombrar. Fue el Señor como enemigo, dice aquí. ¿Por qué quisieron esto? Sin embargo, Judá es figura de la misma humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y debía de existir un pago. ¿Cómo puede quedarse impune una ofensa a Dios? Y este pueblo llenó los mares con sus dioses y sus abominables idolatrías, ofendiendo a Dios casi hasta como si fuera un deporte popular. Miren cómo es tan necesario que todo esto se escribiera. ¿Cómo nos enteraríamos qué sucede cuando amamos nuestros pecados? ¿Cómo sabríamos de qué nos libró Jesucristo en esa cruenta cruz? Estas descripciones me hacen voltear a ver a mi mártir en el Gólgota y amarlo más y más cada día. ¿Cómo podría ser de otra manera? Como lo mencioné antes, si ese castigo tan devastador sobre Judá fue temporal, ¿cómo es el castigo eterno en el infierno? Por eso Cristo mismo lo describió como el lloro y el crujir de dientes. Fue una llaga muy profunda la que llevó mi amado Señor Jesucristo. Y todo por gente como nosotros, enemigos de ánimo en malas obras en algún momento, pero ahora, reconciliados por la sangre derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Oh, gloria a Cristo por ese sacrificio! Poema 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó el Señor y no perdonó. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2. Si el primer poema plasmado en el capítulo 1 fue un lamento inconsolable de la señora de provincias, este despedaza los más duros corazones. Si hay algo que se muestra, aunque sea muy poco, es la ira de Dios. Lo que se describe aquí es prácticamente inadmisible para los corazones tibios y genera renuencia en aquellos que juran que Dios no aborrece a los que obran iniquidad. Esto que sucedió fue solo una muy pequeña probada de lo que será el furor eterno del Creador contra aquellos que no le quieren recibir durante su estancia en esta tierra. Si esta calamidad fue una catástrofe de proporciones épicas y evidentemente temporal, ¿cómo será el castigo eterno de nuestro Dios? Porque debes saber que quien castigará eternalmente en el infierno es el mismo Señor que muchos desprecian. Pisado ellos solo el lagar. Veamos sin más preámbulo las dos primeras letras del alfabeto hebreo, el Aleph y el Bet, de este desgarrador poema. Lamentaciones, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Deslustró el reino y sus príncipes. No ha pasado ni un segundo y nos encontramos con las palabras que a muchos les desagrada verlas juntas. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? El tiempo de la gracia tiene un término. Los delitos y pecados no se quedan sin castigo. Podrán pasar siglos sin que al parecer se haga justicia en la tierra, pero eso no significa de ningún modo que el Señor no vaya a desplegar su ira, su santo furor sobre aquellos que le rechazan. Su propio pueblo recibió en carne propia el azote de su vara, y aunque por años se decía entre ellos, Jehová no es, y no vendrá mal, se dieron cuenta cuando Jehová se puso frente a ellos y no detuvo su mano para castigar. No tuvieron ninguna duda que fue el mismo Dios que por siglos ignoraron. Hay algo que veo en estas primeras palabras del poema que el escritor está revelando, algo que hace estremecer a los mismos ángeles y que hace que los mismos demonios crean y tiemblen ante su bendita presencia. Leamos otra vez ese versículo 2 tan revelador. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Deslustró el reino y sus príncipes. ¿Qué? ¿Estoy leyendo lo que creo que estoy leyendo? Destruyó el Señor y no perdonó. ¿No hemos escuchado más de una vez que Dios es amplio en perdonar? Así es, en efecto. Y eso todavía sigue siendo verdad. Como dije hace unos momentos, el tiempo de la gracia es limitado, y Dios deja que pase para que recapacitemos y pidamos perdón. Fueron siglos de palabra tras palabra, y aunque en ciertas ocasiones este pueblo se volvía a su Dios, su comportamiento constante era no querer venir a Él para que tuvieran vida. Que Dios no quiera perdonar es impactante por donde se le quiera ver. La necedad está ligada al corazón del muchacho.
se puede leer en los Proverbios, y allí dice que la vara la hará alejar de él. Vean pues que para que este pueblo dejara su nefastísima necedad, Dios tuvo que ejecutar la única opción posible. Destruyó el Señor y no perdonó. Israel lo tenía todo con su Dios. ¿No te hace pensar en lo que has tenido hasta hoy por su misericordia? Los descendientes de Jacob tenían la gran bendición de estar cercados, arropados y cuidados por aquel que los recogió desde su salida de Egipto en esos lejanos días de Moisés. Los hizo crecer, multiplicarse y enriquecerse hasta ser más que los pueblos alrededor. Sus mismos hermanos de Edom jamás pudieron ni podrían crecer en alguna manera. ¿Cómo sería eso posible cuando Dios de su propia boca dice: a Esaú aborrecí? Pero un pueblo rebelde con rebeldía perpetua necesitaba un castigo ejemplar. Lamentaciones 2:3. Cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel, hizo volver atrás su diestra delante del enemigo y encendióse en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. El cuerno de Israel, su grandeza, no iba a hacer nada frente a su furor. Miren a este escritor describiendo vívidamente lo que Judá experimentó. No se restringe en lo absoluto. El lamento es grande y no hay opción para guardarse nada. Lo que sigue es una bomba atómica, un terremoto que se siente por miles de kilómetros. Es una exclamación que trae una muy dura revelación. Lamentaciones capítulo 2, versículos 4 y 5. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y mató toda cosa hermosa a la vista. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento. Lo leo y no me dejo de asombrar. Fue el Señor como enemigo, dice aquí. ¿Por qué quisieron esto? Sin embargo, Judá es figura de la misma humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y debía de existir un pago. ¿Cómo puede quedarse impune una ofensa a Dios? Y este pueblo llenó los mares con sus dioses y sus abominables idolatrías, ofendiendo a Dios casi hasta como si fuera un deporte popular. Miren cómo es tan necesario que todo esto se escribiera. ¿Cómo nos enteraríamos qué sucede cuando amamos nuestros pecados? ¿Cómo sabríamos de qué nos libró Jesucristo en esa cruenta cruz? Estas descripciones me hacen voltear a ver a mi mártir en el Gólgota y amarlo más y más cada día. ¿Cómo podría ser de otra manera? Como lo mencioné antes, si ese castigo tan devastador sobre Judá fue temporal, ¿cómo es el castigo eterno en el infierno? Por eso Cristo mismo lo describió como el lloro y el crujir de dientes. Fue una llaga muy profunda la que llevó mi amado Señor Jesucristo. Y todo por gente como nosotros, enemigos de ánimo en malas obras en algún momento, pero ahora reconciliados por la sangre derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Oh, gloria a Cristo por ese sacrificio! En este castigo a Judá, Dios no se detuvo en nada. Tiendas, altares, lugares de congregación, todo lo destruyó. Incluso arrasó con la élite del pueblo. A ellos les tocó lo peor. Lamentaciones 2, versículo 6. Y quitó su tienda como de un huerto, destruyó el lugar de su congregación. Jehová ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. ¿Y cómo no iba a ser así? Durante siglos, estos falaces convirtieron los lugares de culto a Dios en centros de adoración a sus abominaciones. Todo lo hicieron un verdadero circo, mucho más, entre comillas, entretenido, que la arena del Coliseo romano. ¿Lugar santísimo en el templo? Eso ya era una mezcolanza de absurdas ideas que según ellos complementaban las reverencias a Dios. ¿No son así las religiones? Meten sus ideas a lo que es de Dios y queda una deforme monstruosidad que hasta repugnancia causa solo de mirarla. Imágenes talladas de acera junto al arca del pacto, altares de culto a Moloc junto a los altares de sacrificio y perfumes del templo de Salomón. Alabanzas a estatuas abominables muy bien descritas por Ezequiel en sus visiones fueron su pan noche y día. ¿No requiere eso un castigo? Me es muy interesante cómo podemos inmediatamente hacer analogías claras con nuestras vidas y nuestro mundo hoy en día.
No tenemos un poste de acera en nuestras casas, pero sí hacemos culto a nuestra individualidad. Nos molesta en demasía cuando se nos habla la verdad y queremos más que nos sobe en la conciencia. No tenemos el altar a Moloch, pero sí uno a nuestro egoísmo, y otro a nuestros empobrecidos logros, y otro más a nuestras pasajeras satisfacciones. Lo nuestro es mucho más importante y trascendente que lo de Dios. ¿No nos enseña la Biblia qué sucede si seguimos por esos caminos? Miren a Israel, creyéndose el pueblo escogido de Dios y que nada les iba a pasar. Observen que la firmeza que creían tener en su templo, sus muros y sus edificios, simplemente se fue de la noche a la mañana. Lamentaciones 2, versículos 7 y 8. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grita en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir. Hizo pues se lamentar el antemuro y el muro fueron destruidos juntamente. Los asirios adoptaron las deidades acadias y sumerias y nunca las dejaron. Los caldeos nunca se olvidaron de su Marduk, pero este pueblo se olvidó de su Dios. ¿Recuerdan qué dijo Jeremías siendo aún un niño? Jeremías 2:32. ¿Olvídase la virgen de Sotavío o la desposada de sus sártales? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Las consecuencias por olvidarse de Dios se hicieron más que evidentes. Dieron grita en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Gritaron, pero no de júbilo. Para nada fue así. ¿Se imaginan si así son los alaridos en una zona de guerra? ¿Cómo serán en el día de la ira y del justo juicio de Dios? ¿Qué se escuchará en las llamas eternas? Por eso hasta Cristo mismo lo predicó. Arrepentíos y creed al Evangelio. Pero este pueblo hace todo menos arrepentirse. Aún en el mismo horno de la aflicción no quieren cederse a su Dios. Aún sus propias criaturas claman frente a ellos, pero a ellos no se les ablanda el corazón y prefieren ver morir a sus hijos en sus brazos antes de clamar a Dios por misericordia. ¿Suena eso lógico? No lo es, por supuesto. Pero, otra vez, ese pueblo es una figura muy nítida de cómo somos el día de hoy. Oh, si nuestro corazón fuera más dócil. Analicemos el siguiente pasaje. Lamentaciones capítulo 2, versículos 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, rugieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Ni modo que no hubo quien les advirtiese. Jeremías en Judá, Ezequiel en Babilonia, y muchos otros más que no consideraron preciosas aún sus propias vidas. Incluso desde tiempos antiguos está el testimonio en el mismísimo Deuteronomio, pero no clamaron por misericordia. Vean esta desgarradora palabra. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Aún los bebés morían de hambre y todavía osaban profetizar falacias diciendo que Nabucodonosor caería herido y destrozado. ¿Cuándo pasó eso? Nunca. Miren este interesante pasaje de Jeremías. Jeremías 27, versículos 6 y 7. Y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las gentes le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. No solo los sojuzgó este emperador a quien Dios dice que es su siervo, interesantes palabras por cierto, también su hijo Evil-Merodach y su nieto Belsasar, hasta que por fin se cumplieron los 70 años de cautiverio que Jeremías claramente profetizó. El corazón duro se convence de que sus mentiras son verdades y que sus opiniones son ley tallada en piedra. Grandes son estos aprendizajes, ¿no es cierto? Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura,
y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aún hoy es así. Las vanas profecías y los extravíos son ampliamente aplaudidos y los elocuentes falsarios son grandemente admirados. De ellos dice el gran Jehová, y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio. Por estas cosas me encanta la sana doctrina. Me dice lo que debo escuchar y no lo que desea mi perverso corazón. Pero lo vano no quita la realidad. Así como un leproso no se le cura su lepra solo por ocultarla bajo gruesas vendas o abultado ropaje. Allí sigue y contaminará la tela que toca, y asimismo el pecado contaminará la vida que le permite habitar. Viene un pasaje que menciona estas palabras 2 veces en este mismo poema como para decirnos, así son las cosas. Lamentaciones 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra que él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y alegró sobre ti al enemigo y enalteció el cuerno de tus adversarios. Destruyó y no perdonó. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no es verdad? No esperemos entonces a estar en una situación similar en la que Dios destruya y no perdone. Sería una tragedia de dimensiones épicas. Mejor, sigamos el consejo, o mejor dicho, la exhortación de quien escribió este poema, ya que haya sido Jeremías o algún anónimo. Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Aquellos judíos recibieron lo que merecieron sus hechos, y nosotros, sin el correspondiente arrepentimiento, no podremos escapar de semejantes castigos. No vaya a ser que un día clamemos y de Dios no haya respuesta alguna. Lamentaciones 2, versículos 20 al 22. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis mancebos cayeron a cuchillo. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has llamado como a día de solemnidad mis temores de todas partes. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¡Qué tremendas palabras leo aquí! Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Señor, no deseamos vivir lejos de ti. No queremos apartarnos de tu presencia ni de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas como tú lo deseas, que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Que Dios siempre te bendiga. Amén.